por si acaso sirve, entramos a grabación. Les decía que hay comentarios en este material y explícitamente se dice dónde f no es diferenciable. 3 condiciones: discontinuo en A, o tiene pico en F en ese punto. Estamos hablando de puntual, ¿verdad? Y la tercera opción era donde la recta tangente es vertical. Luego hay algo más aquí arriba, ¿verdad? Tangentes horizontales. Recta tangente, ¿verdad? No confunda la recta con la pendiente de la recta. Recordemos eso, porque estoy viendo unos videos ahí y a veces no lo decía, me enredaba yo mismo diciendo pendiente, recta y era pendiente. Aunque se hicieron las correcciones, pero vale la pena recordarlo. Dice, si es igual a f de x es continuo en el número A y además la derivada en A es 0, recuerden, entonces estaríamos hablando de la pendiente 0, entonces la recta tangente ahí es horizontal. Es decir, este es importante recordarlo porque se ocupa bastante aquí en algunos ejercicios. Y luego continúa hacia abajo hablando. Empiezan a relacionar dominios. ¿Qué es esto? Dice, debido a que uno es discontinuo en este que tiene diferencial. Por ejemplo, esta función que es una racional, sabemos que la función racional, esta no es continua en cero. Tiene una asíntota vertical incluso. Es discontinua en cero. Al decir discontinua, inmediatamente sé que no es diferenciable ahí. Automáticamente sé que no es diferenciable. En el caso del valor absoluto, viendo la gráfica, sabría que en cero no es diferenciable, es un pico. Aquí calculan las derivadas laterales, ¿no? Por la derecha y por la izquierda. Hacen un proceso completo. Lo que ocurre es que convierten esto en función seccionada. Aunque hay una regla para derivar el valor absoluto. Ya tenemos. Se puede hacer de varias formas. Si quiero encontrar derivadas laterales, solo se puede hacer con límites, acuérdense. En esta función, ¿verdad? Para mostrarlo. Tangentes verticales. Mire, le voy hablando de posiciones de la tangente con teoría. Si hay igual a f de x, continuo en un número A. Continuidad es importante. Si el límite cuando x tiende a del valor absoluto o de la función derivada, sin el signo, quitándole el signo, le da infinito. Si le dejo con signo, si le quito esa barra, puedo poner más o menos infinito. Ahora ese es el valor absoluto. Entonces se dice que la gráfica de f tiene una tangente vertical en A, f de A. Ojo con esto, buena propiedad. Las gráficas de muchas funciones con exponentes radicales tienen tangentes verticales. Le muestran uno. Imagina que toma esta, que esta es la raíz cúbica de x. Sabe que el dominio de estas son los reales. Continuo en todos los reales. Pero cuando deriva, mire con qué se encuentra. Mire con qué se encuentra. Ya van a preguntar ustedes. Es la derivada. Y esta derivada tiene valor prohibido. Precisamente el valor prohibido es 0. Por lo que ya conoce usted. Acuérdense que esta es una función y la trato como función, con teoría de funciones. Valor prohibido, 0 el denominador. Ahí no existe la derivada, ¿no? Que lo comentan, ¿no? Aunque f es continuo en 0, porque este existe para todo real, resulta evidente que f no está definido en ese número 0. Aquí lo estoy viendo, pues no existe. Le quedaría al evaluar 0, f' de 0, 1 sobre 0. No existe. Recuerda que esto no lleva límite. No está calculando límite. No está aplicando la definición, sino que la regla. Y ahí va. Y si quiere calcular las derivadas laterales, por ejemplo, de esta, ¿ves? Está bonito el ejercicio. Y aquí le están mostrando un modelo gráfico. Aquí está el modelo gráfico de la raíz cúbica de x. ¿Ves? Le muestran unas rectas tangentes. Esta que está ubicada en 0 sería el eje X, el eje Y. Pero es ubicado de manera vertical. Es decir, la función es continua. Se parece a una de las formas que estudiamos. Pero para averiguar qué es o qué son esos límites o esas derivadas laterales, le va a tocar aplicar la definición cuando tiende a 0 por la derecha, con cualquier proceso, porque de ahí donde va a obtener usted más o menos infinito. Por evaluación no lo obtendría. ¿Qué digo eso? ¿Qué estoy diciendo? Imagínense que esta es la derivada con reglas. Ya la tiene. Yo quiero encontrar la derivada por la derecha, digamos. Miren los errores que se pueden cometer. De 0. Y viene y usted dice, ah, sí, es que hay que evaluar. Viene y evalúa, pues evalúe para que mire que llega. Arriba es 1.
Y abajo me quedaría la raíz cúbica de 0 al cuadrado por 3. Este es 0. ¿Cómo me va a decir usted que este es un infinito? Si no tiene tendencia a 0 ni por la derecha ni por la izquierda. ¿Y por qué lo va a poner, por ejemplo, aunque diga derecha, cómo va a poner usted eso derecho aquí para justificar que esto es más infinito? ¿De dónde lo saca? Si para tener permiso a este, con esta tendencia, es solo si lleva límite. Si no lleva límite, olvídese de hacer eso. Puede ser este, ¿no? H tiende a 0 por la derecha, que es una derivada lateral, pero me toca introducir límite. Si usted tiene 1 sobre 0, no me diga que eso es más infinito. Y si dice por la derecha, ¿por qué? Si no está calculando un límite. No hay derecha, no hay izquierda. Sencillamente sería 0 puntual. Para que pueda introducir este signo usted necesita el límite, que es una aproximación. Y las reglas de derivadas no dan límites, no usan límites, ninguna regla. Eso lo hacía referencia en el camino. Entonces, para llegar a estas derivadas le tocaría aplicar límites. Es decir, la definición, pues, 0 por la derecha. Y aquí tienen el modelo gráfico. Valga resaltar eso. También está explicado en otro material. ¿Dónde está otro material aquí? Vamos a ver. Varios materiales. Este no. Este creo que es. Tampoco. Este creo que es. Por aquí. No, no es este. Tampoco me perdió. El primero. Este creo que es. Aquí de entrada. Mire, capítulo 5 de este material. Hablan de la recta tangente. También los explico allá. Siguen un trabajo y por aquí va a encontrar un título usted que vale la pena darse una vuelta. Déjeme ver. La derivada de una función. Están hablando de reglas, definiciones, ejercicios. Sigo hacia abajo. Estos materiales son importantes hojearlos. Tal vez no memorizar todo, pero hojearlo. Le están recordando cómo se calculan las derivadas en puntos que hay que evaluar. Pero no es el tema. El tema que quiero mostrarles, están relacionando la velocidad instantánea con las derivadas también. Son aplicaciones. ¿Dónde está lo que buscaba? Nunca lo hallé. Un mes buscándolo. Pero sí lo explico. Allá está explicado en un video. Completamente. De aquí lo saqué más bien. No me acuerdo qué página sigue con velocidad. Aquí, reglas de derivación, que también ya vimos. Aquí las vuelven a enfatizar. Aquí solo les decía a ustedes que solo vienen a hacer ejercicio. Una práctica completa sería eso. Están resueltos. Venga a ver cómo lo hacen. Aquí reglas de derivadas. Es decir, las fórmulas. Sin aplicar ningún límite. No definición. Regla de la cadena. Le muestran un montón de ejercicios. Este debería ser mi material de práctica. Allá también les mandé el de teoría, que también trae ejercicio, pero este es buenísimo. Aquí, por ejemplo, puedo aplicar la regla de un solo de la raíz que dedujimos allá una fórmula. Allá se dedujeron las fórmulas esas. A ver dónde vamos a llegar. El tema es derivadas infinitas. Derivadas laterales, aquí le explican cómo se denotan. Agarran una función seccionada para empezar a determinar derivadas laterales, ¿no? Y empiezan a, ¿qué cree usted? Mire, aquí está lo que les decía, ¿no? Te quiere derivadas laterales, mire lo que hay que hacerlo. Es la definición. No hay para dónde. Peor si es una derivada que me queda constante K distinta de 0 arriba sobre 0. Que me quede eso, ¿eh? Es una función continua. Si la función es continua, cuando ocurre eso, se sospecha de una recta tangente vertical. Pero este va a ser, al final, debería ser un infinito, pero no lo va a obtener como por arte de magia. Necesita el límite. Le muestran ese, sigo hacia abajo. Están dando la idea de la gráfica. Una recta tangente horizontal. Particular, funciones seccionadas. Quieren encontrar la derivada en 1, negativo. Hacen el procedimiento, le muestran el protocolo completo y llegan a las dos derivadas laterales. Vean. Una es un valor y otro valor. Allá les doy un proceso de cómo encontrar las derivadas de manera directa. Y vienen modelos gráficos ahí. Laterales con definición. Derivadas infinitas. Esto era lo que quería mostrarles.
Derivadas infinitas, ¿no? Para la siguiente función es encontrar dónde la derivada se hace infinita y determine si es más infinito o menos infinito. Arrancan con esta de raíz, ¿no? La función es esta. Puedo calcular el dominio. El dominio de esto sería de 4 a más infinito. Lo voy a necesitar. Aquí tienen la función, la reescriben. Si no quiere aplicar la fórmula directa que ya dimos, y luego deriva y está aquí, ¿ven? Es claro que el 4 positivo es un valor prohibido. Ahí no es derivable la función. Debería saber si la función es continua ahí. Si es continua, entonces ya había que no era derivable. Y empiezan, calculan el dominio de la derivada. Dice que f' está en R. Es una función real, pero su dominio iría de 4 más infinito, abierto. Porque si es 4 aquí se convierte en 0 el denominador. El dominio, lo muestro. Ya lo había hecho antes, pero quiero hacerlo otra vez. Porque suena importante. Si yo grafico ese dominio, se miraría así, ¿ven? Supóngase que esta es la recta real. El dominio iría de 4 abierto para f' a más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Este es el dominio de f'. Dominio de f'. 4. ¿Qué quiere decir? Cuando voy a calcular derivadas laterales, no tiene sentido calcular la derivada lateral por la izquierda porque no está en el dominio. No hay forma de acercarse, no hay puntos ahí. Entonces, en esta función solo tendría sentido por el dominio de f', la derivada lateral derecha. Ojo con esto. Aquí le dicen también, mire, f' por la izquierda, a la izquierda de 4, incluso en 0, porque no está abierto, no existe. No hay forma, no hay puntos del dominio de la derivada. Recuerde qué función. Entonces, cuando le están pidiendo que determine si es un infinito, va por las derivadas laterales, pero solo tendría sentido esta, ¿ves? Esta es la que tiene sentido. La otra ni siquiera la voy a calcular. Y si no sabe qué hacer, no tiene el dominio de la derivada, ¿cómo va a saber por dónde se puede calcular, por dónde se puede acercar? Se aproxima. Y obligatoriamente aproximarse significa límites. Esa es la definición para dónde agarra. No puede aplicar regla. A pesar de que la derivada ya la tiene calculada, pero con propiedades. Pero no me sirve. Si fuera un número esto, al evaluar fuera 5/3, por ejemplo, misión cumplida. Ahí terminó. El problema es cuando quedan formas indeterminadas, es decir, cuando queda algo sobre 0. En una función continua, por supuesto. Si no es continua, no tiene sentido analizarlo tampoco. Sigo. De ahí donde ven ustedes que calculan la derivada por la derecha, hacen todo el proceso, hacen las sustituciones, las simplificaciones, llegan a esto y aquí está fácil. Yo no lo termino. Porque esta es una división de potencias de la misma base. Empiezan a hablar aquí, que hacer empiezan a hablar de estas cosas, no ocupo eso. Sencillamente lo que se hace es simplificar límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Con eso termina esta parte. Y voy a simplificar. Me quedaría h a la 1/2 para mostrarles el trabajo. O lo que hicieron sobre h a la 1. Divida potencia. Pues copia la base y resta exponente. A la menos 1/2. Y vuelve a escribirlo como usted lo conoce. Pues un 1 arriba y una raíz abajo. H. Se miraría así, ¿ves? De 1 sobre raíz de h. Seguro que al evaluar este es 1 sobre 0. Pero ahora está tomando valores de 0 por la derecha. La raíz de números positivos es positiva, ¿no? Entonces eso me da más infinito. De ahí donde viene la respuesta. Y no tiene sentido, vuelvo a repetir, calcular la derivada por la izquierda de 4. No. Con varias cosas que hay que hacer. Atentos. Es con esto derivadas infinitas. Aquí viene el trabajo y varios para mostrar algo. Bueno, ahí paro pues. Luego recuerdo nuevamente los contenidos. Acuérdémonos. ¿Qué es lo que necesita para este parcial? Necesita la pendiente de la recta tangente, que con eso empieza. Luego las derivadas laterales. Necesitamos también los teoremas para calcular derivadas sin usar la definición. Derivadas de funciones trigonométricas. Estoy viendo los videos clarísimos, exageradamente explícitos. Trigonométricas inversas. Regla de la cadena, que es la fuertecita. Función compuesta, que es lo mismo. Aquí no hay coma. Regla de la cadena o derivada de función compuesta. Aquí está malo.
Aquí esto no va, es O. Y ahí les muestro, en la explicación, les muestro la notación de Leibniz. Y lo van a ver ustedes, derivadas de funciones logarítmicas. Yo les decía a ustedes que este parcial, la mayor parte se dedica a usar fórmulas de funciones por tipos. Ya empiezan aquí, ¿ve? Funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, exponenciales. Ya luego vienen las técnicas, derivación implícita, derivación logarítmica, derivadas de orden superior, que esta es una aplicación también. Interpretación geométrica, que yo más o menos empecé con eso, con aquella gráfica, para terminar con construcciones. Hecho eso, pregunto a ustedes, ¿hay alguna preguntita? Valga la redundancia. ¿O no hay nada? ¿O estamos bien hasta ahorita? ¿Están armando el pastel? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Bastante bien. No, yo tenía una pregunta, pero ahorita en el paso de que iba explicando, me la contestó. Excelente, señora. Así me gusta. Esté atento, que relacionando también. Entonces, si no pregunta, yo voy a seguir haciendo comentarios. ¿Les parece? Para mí, perfecto. Les hago comentarios. Mientras usted no pregunte, yo hago comentarios. Más que todo de teoría. Y hay otro, mire. Diferenciabilidad implica continuidad. Si f es diferenciable en un número A, obligatoriamente f es continuo en A. ¿Por qué creen ustedes? Recuerden que continuidad en un punto, continuidad. Recordemos, repasemos un poquito. A ver, color negro. En X igual a A, pongámosle, para usar este. ¿Qué implicaba? Teóricamente, gráficamente es que no había ruptura en A. Imagina que este es un X igual a A. Eso significaba que era continua. Pero cuando hablamos de lo que era la definición de continuidad, yo creo que se acuerdan todavía, significaba que el límite, cuando X tiende a A, en general, de una función, en ese caso supóngase que la función es f, debería ser igual a la imagen. ¿Sí? Y eso es lo que significaba, que a su vez significaba que deben existir los límites laterales. Esto todavía se lo pueden preguntar en el segundo parcial, para armar gráfica. Todavía. De f de x debe ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x y debe ser igual a f de a. Eso es lo que teníamos. De aquí también salía cuando una función era continua por la derecha. Ojo que no estoy hablando de derivada. Estoy hablando de continuidad. Para saber que una función es continua por la derecha, solo agarré esto, ¿eh? Es decir, f continua por la derecha de a en x, pero por la derecha, pongámoslo bien mejor. Por la derecha de a, por derecha de a, sí, solo si se cumple lo siguiente. Esto último, ¿eh? Que el límite cuando x tiende a por la derecha nada más, porque ahí estoy analizándolo, de a de f, debe ser igual a la imagen. Todo esto lo dimos allá. Y no solo eso, a la imagen, f de a. ¿Qué quiere decir eso? Un trozo de una función continua por la derecha, trozo, sería esto mismo. Si yo lo dejo, supóngase que este es a, x igual a a. Si yo lo dejo así, no sería continua por la derecha. Lo reviso. Sí cumpliría que existe el límite. Me puedo acercar por la derecha de ese número a. Pero la imagen así como está no existiría. Incluso si el punto está aquí, la imagen existe, pero no habría igualdad. Ojo con eso. Entonces, para que sea continua por la derecha, este punto tiene que estar relleno. Si no, no hay continuidad por la derecha. Y luego la otra, continua por la izquierda de A. Quizá lo agarre esto, ¿eh? Y lo iguala con aquel. Es decir, por la izquierda sería
límite cuando x tiende a A por la izquierda, interpretación de la teoría de f de x, también debe ser igual a f de A. No hay para dónde. Como hago un trozo de gráfica, solo que muestre esa continuidad. Primero el límite debe existir, si no, no hay nada por la izquierda. Entonces lo que hago es un trozo de gráfica de esto, ¿no? Parecido al anterior. Si aquí estuviera el eje Y, aquí estuviera el eje X, pues me estaría refiriendo a este X, ¿ve? Igual a A. Allá estaría la supuesta imagen, ¿ve? El límite existe porque me puedo acercar, pero sería solo esta parte, ¿ve? Así como está la imagen A, no la miro. Igual que antes, si la pongo abajo o arriba sobre esta recta vertical imaginaria, no cumpliría la igualdad. Por lo tanto, para que esta igualdad sea cierta, aquí debería ir cerrado por fuerza. Eso se llama continuidad por la izquierda. Es decir, que es una porción de gráfica que debe estar cerrada por la derecha. Llegar a cerrar por la derecha significa llegar hasta ese punto y ser cerrada. Llegar significa que el límite exista. Existe el límite por la izquierda y demás. Esas serían las continuidades por derecha y por la izquierda. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Porque la pregunta no era esa. Dice que si es diferenciable es continua. Ya recordé eso. ¿Y qué significa que una función sea diferenciable? A ver si me ayudan. Agarremos esto. ¿Qué implica el hecho de que la función sea diferenciable en el número A? Digamos f de x, pongámosle x. Diferenciable en A. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me acuerda de la teoría? Bueno, desglosemos esto, pues despedacemos, ¿qué quiere decir? Porque eso Primero implica que esto sea cierto, que todo lo que dije antes sea cierto. ¿Alguien se acuerda de las condiciones de diferenciabilidad? primero era de que hubiera continuidad, ¿verdad? Continuidad en el punto que se quería evaluar, ¿verdad? Continuo en A. Sí. Ujú. ¿Para todo es cierto eso? Porque si ya dijo continuo en antes, este es cierto, pues. Ya es lo que quería probar. Si la diferenciabilidad implica que es continuo en A, ya ni siquiera ocupo el resto. Ya está, pues. Pero recordémoslo. Dice, si no es continuo, no puede ser diferenciable. Condiciones, estoy usando lo que está a la derecha. ¿Qué otra cosa era obligatorio si era diferenciable? Que A perteneciera a su dominio. Que A esté en el dominio. Eso está dicho en la continuidad también. Pero la definición hablaba de esto, ¿no? Si está en el dominio, quiere decir que la imagen existe, pero no necesariamente y es continua. Puede ser esto, ¿no? Este sería X igual a A. Es decir, solo estar en el dominio no significa necesariamente que sea continuo en A. Es correcto, debe estar en el dominio, para empezar. ¿Qué más? ¿Qué decía la teoría? Terminé preguntando al final, ¿verdad? ¿Qué otra cosa decía? ¿Es todo? ¿O hay más? Y las derivadas no nos ocupan. También que sus derivadas laterales no dieran ni a positivo infinito ni a negativo infinito. Empezaría así. Derivada lateral derecha en A debe existir. Derivada lateral izquierda en A debe existir. Estos son los límites laterales, compañeros. ¿Y qué más? ¿Algo más? Es decir, que la diferenciabilidad implica un montón de cosas. Mire cuántas llevamos ya. Pero no he terminado, falta. ¿Qué otra cosa? Las derivadas laterales deben ser iguales. Excelente, las derivadas laterales, tanto por derecha en A como por izquierda en A deben dar el mismo resultado. ¿Por qué era eso? Porque eran límites. ¿Esto qué es? Derivada. Y este es por la derecha. Derivada por la izquierda en A debe ser lo mismo. Pero recordemos ahora que es una derivada lateral, es decir, f' por la derecha. Vamos a ver si me ayuda. En A, ¿cómo se escribía por definición? Con la notación que quiera. ¿Qué notación quiere que usemos? Usemos esta, x menos a.
abajo. ¿Qué iría al principio? ¿Qué iría aquí? Y aquí hubo una resta, ¿ah? ¿Qué iría aquí? F de X. No. ¿Qué iría aquí? Límite. Recuerda que es F. No, aquí Límite. quería. Arriba es otra cosa. Límite cuando... Ok, correctísimo. Lo que debe ir es límite. ¿Cuando quién? X tiende a... X tiende a nada más. Por la derecha. Por la la derecha. derecha. Mire, qué interesante está esto. Si sirven, los repasos sirven. Porque me dicen que es por la derecha. El A es fijo. El X es el que se cambia. ¿Y arriba qué pongo? F de X menos F de A. F de X menos F de A. ¿Para todo es cierto eso o hay que cambiarlo? Es cierto. Cierto, Es cierto. ¿verdad? En este es cierto. ¿Estamos bien? Miren lo que ocurre. Esto sería la derivada lateral derecha en A. Lo mismo sería a la izquierda, solo pongo menos aquí. Tiende por la izquierda y el resto lo copio. ¿Correcto? Ujú. Pero ahora viene algo más. Imagínense que ahora no me interesan las derivadas laterales. Quítele esto. ¿Qué es lo que me quedó? Esta sería la derivada general en A. Tanto por derecha como por izquierda por definición. Y mire lo que ocurre. Sin estar esto puesto, de aquí saco las condiciones que necesito para continuidad. ¿Por qué? Primero, en la definición de derivada aparece f de a. Ese f de a es el que se usa en la continuidad. Mire, cuando usted tiene función continua en a, lo que nosotros escribimos fue esto. Límite de f de x igual a f de a. ¿Se acuerda de la continuidad en a? Ese f de a que necesita usted para ser continuo está aquí, ¿ve? En la derivada ya viene implícito, ya está, existe y ya debe ser un número. Y los límites, aquí son límites laterales, tanto por izquierda como por derecha, están dichos aquí, pues cuando yo pongo estos son los dos, los que estoy calculando. Esto implica los dos límites laterales. Tengo la imagen y tiene que tener usted la igualdad. De ahí viene que implica continuidad, si no se acuerda de esto, aunque la teoría, no, la definición de repente no dice esto son propiedades. De ahí viene. Yo aquí puedo ver todo lo que la continuidad exhibe, lo que la continuidad exigía en su definición está metido en esta definición, ¿no? Perfectamente válido. ¿Hay algo más? Yo no sé si hubiera un derivado de orden superior. Fíjense que si yo tengo una función cualquiera, derivable, n veces, digámoslo, f de x, podemos calcular su primera derivada. Esa se ha llamado hasta hoy f' o con cualquier otra notación. Y sabemos que esta función, también esta función, pero a esa derivada le puedo seguir aplicando las mismas reglas de derivada. Es decir, la derivada de la derivada, que yo la puedo escribir así, mire, ya tengo la derivada, con esa notación, ¿verdad? Y la quiero derivar otra vez, se escribe así, ¿verdad? Esa cosa se abrevia en cálculo de esta manera, es la segunda derivada de f. Las reglas que se aplican son las mismas. Esto se conoce como derivadas de orden superior y esta sigue siendo función. Si es que existen las derivadas, ¿verdad? También puedo hablar de la siguiente derivada. ¿Qué sería? Agarre la segunda derivada, si es que existe, y vuelva a derivarla. Y las reglas que va a aplicar siguen siendo las mismas. No son nuevas. Esto se abrevia así. Ese es f triple prima, si quiere usted, de x. Imagina que la función es n veces derivable. ¿Y qué tal si quiere la siguiente derivada? Pues esta se conoce como derivada de orden 2. El orden es la cantidad de veces que está derivando la función original. Orden 2, orden 3. ¿Y qué tal si yo digo, no, quiero la de orden 4? Entonces tengo, ¿cómo hago para derivar la de orden 4? Necesito la derivada anterior. Así, ¿ven? Necesito esta con respecto a x, si es la variable, y derivarla de nuevo. Usando cualquier tipo de notación, ¿verdad? Esto se abrevia así. Ya no puedo poner 4 rayitas de esas. Mucho, demasiado, ¿verdad? Entonces ya puedo utilizar, si quieren, números ordinarios o puedo utilizar números romanos. En algunos libros me ha encontrado usted la cuarta derivada así, ¿eh? Con respecto a x. Les puedo hacer de eso. Imagínense que ahora quiero la derivada número 10. ¿Qué haría?
Para eso necesito la derivada número 9 de la función, la anterior. Ya terminar. ¿Para dónde lo llevo? Y vuelvo a derivarla. ¿Cómo se escribiría esto de manera simplificada? Es la derivada número que de orden ¿qué? ¿De qué orden sería? 10. ¿Estamos? La orden 10. Ahora imagínense que quiero la derivada de orden n. Digo yo, encuentre, si esto es f de x, encuéntreme la derivada de orden n que se escribiría así, ¿ve? N positivo, contable pues. 10, 20, 30, 40. ¿Cómo le escribiría? Seguro que tengo que derivar algo. ¿Y ese algo qué es? Debe ser la misma función, porque no es otra. ¿Pero qué derivada necesito? N-1. N-1, la derivada anterior, ¿no? Y esta sería la forma de derivarla. ¿Estamos bien? Esas serían las notaciones con la simbología. Ahora voy a aplicar la definición y cómo se mirarían unas cuantas de estas aplicando la definición. No voy a llegar hasta la enésima. O sí voy a llegar hasta la enésima, pero voy a mostrar una o dos de aquí. Por ejemplo, no voy a borrar todo. Para jugar un poco de juego. Es decir, que lo tengo trabajando allá, pero también vamos a crearle diversión aquí, pues. Que esté activo 100%. Que sepa que estas cosas son bonitas. Por ejemplo, empiezo con la primera anotación. Esta ya la conocemos, porque esta ya la vieron. Si yo quiero la primera derivada por definición, porque es la definición la que quiero, ya sabemos que es límite. Voy a usar h, diferencial h, cuando h tiende a 0. Y sabíamos que aquí era una fracción, aquí va a ir h, y arriba un diferencial. ¿Qué poníamos? ¿Qué va arriba? F de X menos H ¿O más? menos. Para todos, FX más H. f de x más h es lo tradicional. Tradicional. Más Recuerden H. que Sí, estoy sí. aumentando. También lo puedo poner menos, porque si lo estoy así tomando como menos, si aquí tengo el x fijo y le tomo, puede ser que me acerque por la izquierda. Puedo poner menos, pero no es necesario. Si me acerco por la derecha, entonces estoy tomando aquí, le estoy sumando h, estoy aquí, ¿ve? Este es el x más h, ¿ve? Si tengo el x aquí y le resto h, estaría a la izquierda. Este es x que está aquí y le estoy quitando un h. Me estaría acercando por aquí, ¿ve? Puedo poner los dos, pero la costumbre es poner más. No pasa nada. Y como no son laterales las que ocupo, yo no estoy hablando de laterales, no ocupo el menos. Además, sé que una resta es un caso particular de la suma. ¿Para qué me voy a enredar? De ahí viene todo eso. Ya que él lo hizo así, no pasa nada. ¿Y aquí qué pongo? F de X. F de X, estamos bien. A ver si es cierto de qué están hechos y de cómo están construidos. Voy por la segunda derivada. ¿Cómo le escribiría por definición esta segunda derivada? Lo voy a poner aquí. ¿Qué escribiría, cree usted? Seguro que no va a pasar nada y va a ser fracción. Aquí va a estar h porque voy a usar h. La definición con h. ¿No hay para dónde? Si es definición, ¿cómo voy a quitarme esas cosas? Supóngase que quiero trabajar con la notación h. Aquí debo poner límite como siempre porque es definición. Y h va a tender a 0 o no ha cambiado. Arriba no tiene por qué cambiar porque la definición es única. No hay dos definiciones. No es porque sea segunda derivada, la definición es nueva. No, nada. No hay otra. Es la única. Si no le hubieran dicho en los textos o los matemáticos hubieran heredado aquel montón de definiciones por una derivada. Una definición para f', otra para fi', otra para f99' y la otra para n, la derivada enésima. Si no, no lo miramos. ¿Qué escribo? Empiezo con lo que ya conozco. Si fuera la primera, se miraría así. Para que vean ustedes lo elemental de esto. Si fuera la primera derivada, ya la conozco, pues. Ya está, me la acaban de decir. Es verdad. Si fuera la primera. Si hago eso, esto no es la segunda derivada, es la primera. Entonces, ¿cómo hago para interpretar la segunda? Color rojo. Dice, si usted está derivando una función que se llama f, la derivada le llama f', pero se escribe en base a la función original, ya con límite. La función original es f,
es la derivada inmediata y uso la función original. Aquí dice f. Y aquí también dice f. No pasó nada. ¿Qué pasa cuando es la segunda derivada? Recuerde que la segunda derivada, esta va a ser la función original, ¿ve? Ya no es esta. Para la segunda derivada, esta es su función origen. Le llaman primitiva también. Esta es la que da origen a la derivada segunda. ¿Qué quiere decir? Y le voy a poner paréntesis, que esta función la puedo ver así también, ¿ve? F de x, la pongo en la base y pongo afuera lo que es la derivada. Ese es el equivalente a esta notación. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando usted deriva esta función, esta que está aquí, es la que va en la definición. El símbolo solo es una notación. Cuando yo voy por la segunda derivada que se denota así, la función origen es esta, ¿ve? Por lo tanto, lo que va aquí es f'. ¿Lo ven? Si voy a encontrar la tercera derivada por definición, color rojo siempre, pongo 3 aquí. Para llegar a esta, sabe que no voy a trabajar con ella misma. ¿Con cuál voy a tener que luchar? La original es esta, para tener la tercera derivada. Esta es la que vira aquí, mire. El resto es igualito. No cambió nada. ¿Lo están viendo todos? ¿Correcto hasta ahí? Correcto, correcto. Correcto. Ahora viene la pregunta del millón, dicen por ahí. Ahora aquí lo quería, para acá lo traía. Ahora le digo yo, fíjate que me encuentre, quiero que me dé la definición de la enésima derivada de una función utilizando la notación h, y le voy a ayudar con eso, cuando h tiende a 0. Ahora alguien tome el mando y me empieza a dictar y yo hago las veces de secretario, pues, para ver si es cierto. A ver si se entendió eso. Y si no se entendió, pues tampoco pasa nada. ¿Qué escribo? Puedo ponerle en el examen también en la preguntita ahí de verdadero y falso, es calidad esa. Y le cambio grado. No le pongo H, le pongo la notación T. A unos exámenes, a otros le pongo la notación delta X abajo. A otros les cambio la notación y un grupo de ejercicios diferentes. Por notación nada más. ¿Qué escribo? F. Empieza en el denominador, que es lo fácil. Ok, H. H, empezamos con H abajo. Empiece con lo fácil siempre, no es enrede. Y arriba empiece con signos, si es que hay. Sí, bueno, la resta, ¿verdad? Resta, ahí está, menos, diferencia, diferencial, ok. ¿Y ahora? F Empiezo con F. elevado Elevado. a la n-1 n-1 de x de más h x más h y al menos otro lado del signo f elevado a la f n-1 a la n menos menos 1 1 de x. x. ¿Lo ven? Matemática, al parecer, matemática se ve como media complicada cuando mira aquellos exponentes usted, que aquella sumatoria desde que iba igual a 1 hasta acá y empiezan a hablar así, y empiezan a poner aquellas cosas raras, le asignan un nombre, y dice, ¿esa cosa qué? No, al final son cosas sencillas. Lo que necesita es una buena interpretación, y ahí el profesor tiene que jugar un papel clave. Pues. Aquí, por ejemplo, ya les mostré cómo puedo hacer, aunque el tema no es este en cálculo, pero yo puedo preguntar si un tema se llama derivadas de orden superior. Como voy a dejar pasar, por ejemplo, desapercibido preguntarle por la forma general de una derivada particular. Aquí le dije n. Yo le puedo preguntar una derivada más. Quiero que me encuentre por definición. Con esto termino. Le digo, encuéntreme g, su derivada, pongámosle n más 3. Cuénteme la derivada de n más 3 de g de x. Y empiezo, pues. ¿Qué escribiría? Ok. Quiero usar delta x, vaya, para que no ande tan mal. Ya no quiero h. Límite cuando delta x tiende a 0. ¿Para qué solo con h? ¿Por qué me va a quedar esclavo de una sola letra? No es necesario. Voy a poner esto bien, muy pando. Me gusta.
Ahí está el delta X, muy grande ese delta X, escandaloso. Vea qué interesante está esto. Una cosa bonita. Esa es la matemática, compañero. No hay que tenerle miedo. Hay que sentirse alegre porque estamos llevando matemática que no se ve en cualquier lado. No es avanzadísima, pero tampoco está tan abajo. Y aquí debo poner un diferencial. Y aquí debo poner G. Aquí debería ir X más H. No cambia nada. Que es lo básico. Aquí debe ir G de X. Pero ¿qué va a ir en los exponentes? La pregunta. ¿Qué va a ir aquí? No puede ir la función G porque no es la base. No es la función clásica aquí. ¿Qué tuvo que utilizar usted para encontrar esa derivada? Para Yo digo esta que puedas restar ¿qué? n-1 menos n más 3. Que diga n más 2. N más 2. Mire. Facilito. Solo está concentrado, ¿no? N más 2 solo resta 1, pues. Ya terminó. Esta sería la derivada. Aquí está malo en H. Aquí está malo porque puse H. Aquí delta X. No puede ser H ahí. Bien, delta X. Lo demás igualito. Y ahí termino. Esa sería la derivada de orden superior por definición. Claro, las calculan por aparte. Un poquito de historia de Newton. También de Goldfield. Leibniz. Este es el que le digo que tiene una anotación ahí derivadas. La anotación de este señor. Y ahí va. Ejercicios en abundancia. Y lo demás. Yo creo que con esos comentarios por ahí les sirve un poco. Por ejemplo, yo pregunto así, ¿eh? Esta gráfica. Diferenciable en, ¿qué número es este? En 1, pongámosle. Es diferenciable en 1. Ahí le puse el 1 en rojo. ¿Diferenciable? No, No, ¿por qué? porque hay un pico ahí. Hay un medio pico Claro. por allá. Entonces ahora le repregunto. ¿La derivada lateral por la izquierda? Es 0. 0. ¿Y por la derecha? No ocupa el número. Positiva suficiente. Aquí la derivada lateral es 0 porque es horizontal, es una recta. Pero aquí es creciente positiva. Es decir, que aquí tendrá una derivada 0 usted y allá tendrá una derivada mayor que 0. Con eso es suficiente para saber que aquí la derivada no existe. 0 a la izquierda y más grande que 0 a la derecha. Puedo encontrar cuánto es la derivada por la derecha. Se lo muestro otra vez. La derivada por la derecha es facilito encontrar la f' a la derecha de 1. ¿Cómo lo encuentro? Y no es una recta, pues utilice 2 puntos. Un punto me lo dan muy claro, 2,3. Y otro punto de la gráfica es este, 1, digamos allá 2. Si fuera 1, 2 allá, ¿ves? Puedo decir que el otro punto es 1,2. Inventando, ¿verdad? Y yo sé que como la derivada es una pendiente, la calculo. Pues. Y todos sabemos que debe ser diferencial en Y. Por si la quieres decir, la piden. Diferencial en X. Facilísimo. Y voy a restar los dos diferenciales para arriba, pues así. Empiezo con el de Y. 2 menos 3 es menos 1. Y el de X, 1 menos 2 es menos 1. Conclusión, la pendiente es 1 positivo. Es mayor que 0, como lo dice aquí. ¿Ve? Yo sabría que esto es 1 cuando lo calcule. ¿Por qué? Porque es una recta y basta con tomar 2 puntos. Pues, y lo calculo con las fórmulas de 110, de MM110. Pues. Clases que ya pasaron. Ya lo tendría. Otro. Y es derivable esta función en 0. No, No, ¿por qué? no es continuo. No es continua. Una forma de decirlo. Otro puede decir es que las derivadas laterales, este existe y esta tendrá derivada lateral derecha. Buena pregunta, fíjese. Aquí podría preguntar varias cosas. Lo más evidente y lo más fácil de responder si es diferenciable en 0, que es no. Pero le preguntaría, bueno, está bien, hasta ahí está bien. En selección múltiple, por ejemplo, diferenciable en 0, se lo ganó, 2 puntos. Siguiente pregunta. La derivada lateral derecha. Tercera pregunta. La derivada lateral izquierda, si existe. Si existe, calcúlela. Entonces, vamos a repreguntar. Ya me dijeron que no es diferenciable en 0. Clarísimo, no es continuo.
y es diferenciable por la izquierda. En 0. ¿Cómo se miraría la diferenciabilidad en 0 por la izquierda? Es decir, f', con eso empiezo, con lo que conozco, por la izquierda de 0. Eso es lo que quiero mostrar. Y voy a usar la definición. Voy a usar aquella que dice límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, para la más tradicional, pues para no estar usando solo h. Así, ¿ves? ¿Qué debería escribir aquí? Seguro que arriba es una resta. ¿Y qué va abajo? X menos 0. X menos 0, si quieres lo pongo. Excelente. Si no han estudiado esto, no lo van a poder escribir. ¿Y quiere ir arriba? F de X. F de X. Que aquí puede ser F de 0. Bueno, F de X voy a poner. En general. No, F de X. Todavía no. F de X. F de 0 no es ahí. Estamos bien. Yo soy el malo. F de X menos F de 0. F de 0. Y voy a limpiar un poquito esto. Como este está restando 0, lo quito, no lo ocupo. Solo tendría que poner X ahí. ¿Qué significa esto, compañeros? Primero tiene que significar que existe la imagen de 0. Si no hay imagen de 0, estamos mal. La imagen de 0 aquí la miro, ¿eh? Aquí está, ¿ven? Me parece a los límites. Si olvidamos la diferenciabilidad y nos concentramos con la continuidad, este es continuo por la izquierda. Sí. Sí. Sí, por la izquierda, sí. Sí, y este es continuo por la derecha. No. No, entonces no es diferenciable. Acuérdense que si una función no es continua, no es diferenciable. De ahí me sirve también, en vez de hacer todo esto, yo digo, bueno, yo sé que si una función es continua, es diferenciable. Entonces me pregunto, aquí no puedo preguntar continuidad en general. Me pregunto, ¿es continua por la izquierda? Digo, sí. Aquí está la imagen que ya les mostraba, hasta la gráfica. ¿Existe esta derivada lateral izquierda? Correcto, perfecto, no hay ningún problema. ¿Y es continua por la derecha? Aquí sí hay problema, la imagen no está aquí, ¿eh? Debería estar lleno. Pero si estuviera lleno allá, entonces no sería función. No puede estar en los dos lugares. De aquí digo que no es continua por la derecha. Ya digo, bueno, no es diferenciable. Terminado. Aquí tengo también otro modelo de pregunta. Sigo. A preguntar grueso, dicen por allá. Otro. Mira esta gráfica, esta gráfica con ángulos. Con ángulos. Ok. ¿Alguna vez ustedes vieron que la pendiente se puede relacionar con funciones trigonométricas? ¿En alguna clase? ¿Lo vieron? Que recuerde, no, fíjese. Ok, miremos entonces eso. Explicamos eso. Miren, me voy a salir de cálculo. Salgámonos si para eso estamos. Pues en eso estoy hoy. Miren, imagínense, bueno, voy a empezar si quieren de esta manera. Imagínense que yo tengo una recta que crece. Digamos así, ¿ve? Esa recta. Sabemos todos que la ecuación de esa recta, refresco memoria, y igual a mx más b. Lo que quiero mostrarles es que la pendiente está relacionado con al menos una función trigonométrica. Si eso es cierto, compañeros, aquí debe haber un ángulo. ¿sí? Ese ángulo, posición estándar, es el eje X. Ese ángulo le puedo llamar teta. Y no solo eso, si ese plano cartesiano no pasa la recta por el origen, muévalo. Lo puedo desplazar, se llama traslación de ejes. Si quiere ese eje y lo quito, como que el eje, el plano cartesiano lo mueva, pues. Para que coincida el origen del plano cartesiano, lo puedo hacer siempre, sin ningún problema, con el eje de con el corte de la recta. Es decir, supongo que aquí está el eje Y. ¿Qué herramienta tengo? Si estoy bien. Aquí está el eje Y. Y ahí tiene usted un ángulo en posición estándar en el plano cartesiano. Miren lo que voy a hacer. Este sería el eje Y. Con toda claridad. ¿Estamos? Si tenemos un punto sobre esa recta, que tenemos un montón, tiene puntos. Agarre un punto cualquiera si la recta no tiene un montón pues, de puntos. Que no sea el origen.
Si no está en el origen, no pasa nada. También hay ángulos. Si una recta está en el espacio, yo puedo trazar esto horizontal y aquí hay un ángulo siempre. Pues. Porque necesito un punto y como la recta tiene un montón. Entonces, note usted que aquí, vamos a pintarlo en verde, se formaría un viejo triángulo conocido, ¿sí? Pintado en color amarillo. Este, no sé si lo conocen ustedes. ¿Qué triángulo sería eso? Ángulo. Triángulo, rectángulo. Triángulo rectángulo. Mire. Y además sabe que esta coordenada es X. Y esta coordenada es Y porque estoy trabajando en el plano cartesiano. Y hay una función. Esto que estaría aquí sería el lado opuesto al ángulo. Hablando del ángulo de la trigonometría, el lado opuesto es esta longitud. Esta longitud es Y. De aquí hasta aquí es Y, pero como este es rectángulo, también es Y. Y este sería el lado adyacente de 111. Esa longitud va del origen hasta este punto que se llama X. ¿Qué significa? ¿Qué función trigonométrica de la que usted conoce usan el lado opuesto y el lado adyacente? La ¿Se acuerda? tangente. Tangente. La tangente de teta. Tangente de teta es igual a ¿cuánto? Lado opuesto. En ese caso, ¿qué sería? El lado opuesto sería este, ¿va? Pero sería Y. Y. Y el lado adyacente sería esto, pero su longitud es X. Que a su vez, si lo reviso, la distancia del origen hasta aquí, esto es lo que hemos llamado diferencial en Y. Porque un punto desde la gráfica es este, ¿ve? Y el otro punto es aquel. Esta sería el diferencial en Y. Y este otro es de aquí un punto. Y aquí está el otro en X. El diferencial en X. ¿Y qué cosa es eso? ¿No se acuerda que esto es lo que llamaba M? ¿Sí? Entonces concluyo. La pendiente de una recta siempre se calcula como la tangente del ángulo si lo tiene. Esa es la pendiente. Ahora me voy a venir al ejercicio. Ya le expliqué de dónde viene que la pendiente es la tangente del ángulo, pero de esa recta. No necesariamente tiene que estar en el origen. Imagine que esta es la recta, ¿ves? Y este es un eje horizontal cualquiera. El ángulo teta yo lo tengo ahí, pues. Igual la pendiente de esta recta M es la tangente de teta, pues. Ya implica todo. De ahí viene que si me dan el ángulo de inclinación de una recta, yo calculo la pendiente, pero a carcajada abierta. Me regreso. Ahora sí, mire lo que hay aquí. Hecho eso, mire lo que hay aquí. Fíjese que esta es una recta, no está completa, pero seguro que es una recta esta, ¿ven? Digamos que la grafique así. Y me están dando el ángulo de inclinación. Aquí me dicen, bueno, toma esta horizontal imaginaria. Pues con respecto a esta horizontal imaginaria, el ángulo de elevación, ¿cuánto es? 60. Entonces digo, quiero la pendiente de esa recta. Como nombre, perfectamente. Muy perfecto. ¿Tangente de cuánto? ¿Tangente de? ¿Ya se me durmieron? Tangente de 60. ¿Y cuánto es la tangente de 60? Recuerdo 111. O es raíz de 3 o es raíz de 3 sobre 3. Uno de los dos. ¿Cuánto daba? ¿Cuánto es la tangente de 60? ¿Llevaron 111 alguna vez? No tienen calculadora a la mano tampoco. Raíz de 3. Raíz de 3. Tiene sentido, es positivo. Y la recta es creciente, pues. Mire la otra. Por si ocupara las pendientes. Aquí la pendiente por la izquierda es 0. En este punto no es diferenciable en B. Y puedo justificar por qué. No es diferenciable en B porque ve un pico. Es continua. Pero por la izquierda la deriva de 0 y por la derecha es positiva, pero no solo eso, sé que es raíz de 3. Que vean ustedes, terminó la hora, digamos. Es decir, puedo justificar, incluso me pueden preguntar por las derivadas laterales con toda confianza, una gran tranquilidad. Voy con la última, con la otra recta. Note usted también que esta es una recta que yo puedo prolongar. Yo puedo prolongar esta, pues.
¿Quién me impide que yo agarre esto y haga esto? Es otra recta creciente. Me dan el ángulo, pero no es como yo lo esperaba. Además, puedo recordar que este es un eje horizontal imaginario. Si quiere, vamos a ver con la herramienta. La herramienta de software. Churuncuyo. Así, ¿ve? Una recta horizontal imaginaria. Y aquí puedo darme cuenta que si el ángulo me lo ubica en otro lugar, yo puedo jugar las estrategias de 110. Este ángulo aquí es opuesto con el vértice con aquel. Y debe medir 45 también. Y estoy en la gráfica que yo les mostré, aunque no es necesario. ¿me? Quiere decir que la pendiente de esta recta, vamos, M debe ser igual a la tangente de ¿cuánto cree usted? De 45. De 45, cuyo resultado es, y debe ser positivo porque es creciente, 1. ¿Quién no sabe que la tangente es 1? Mire que aquí también pude haber preguntado de distintas maneras. Aquí vienen ejercicios para que se divierta. Ojo, parece trampa porque esto que está aquí nunca se explicó en cálculo. Eso que acabo de explicar de la pendiente. Eso no se explicó. Para nada. Entonces, aquí aproveché para recordar eso. En unos ejercicios de la guía de cálculo sí aparece eso. Y allá me toca explicarlo. Pero usted ya lo expliqué, pues. Vamos a buscarlo. Por aquí hay uno donde lo mandan a usted con una tangente por ahí. Vamos a ver dónde estaba. Son aplicaciones. Aquí está, mire. Hasta eso me acuerdo. Aquí tengo el ejercicio donde le va a tocar usar eso. Pero que no se explica en cálculo. Esto se explicaba antes en 111. Ahora ya no se explica, ya no se da. Y aquí vale la pena, aquí no le toca a uno el profesor venir a refrescar memoria de dónde sale. Yo lo explico. No solo lo hago, les explico de dónde viene eso que está relacionado a la tangente y se terminó cuando les toque hacer eso. Bueno, ahí terminó la hora de clase. Nos encontremos en la próxima charla, compañeros. Es suficiente por hoy. Buenos días y a estudiar. ¿Sería cuándo? El martes ¿Otra después vez? del examen. ¿Otra vez? Sería el martes después del examen la otra reunión. Híjole, después del examen. No, entonces vamos a tener clase el viernes o el sábado. Si el examen ya está encima, déjeme revisar. Voy a detener la grabación para revisar el resto y aclarar ahorita. Detengo grabación.